Este crecimiento pone a Chile en una posición de liderazgo, no solamente en la región de América Latina, a nivel mundial. Estamos recuperando genuinamente niveles más altos a lo que había antes de la pandemia. Nuestra economía ya está en franca recuperación. Esto es muy importante. Todo esto nos posiciona como el octavo país de la OCDE que primero ha recuperado su nivel de actividad prepandemia. Estamos con los motores de la economía prendidos y seguiremos viendo buenas cifras en los próximos meses. Genuinamente me sorprendió mucho cómo reaccionó el gobierno tras conocer el miércoles que Chile creció 18,1% entre abril y junio. Me sorprendió porque tanto el presidente como los ministros de Hacienda y Economía saben muy bien que es un crecimiento inflado. O, como muy gráficamente lo dijo un analista local, una actividad a base de esteroides. Los retiros de fondos previsionales, el ingreso familiar de emergencia y los bonos a las pymes. Es una economía que creció a su mayor nivel histórico a prácticamente puro gasto, puro consumo. Hay inversión, claro, pero ni se compara a la inundación de liquidez que tenemos. Hay importación de bienes de capital, lo hay, pero es mínima al compararla con las importaciones de bienes de consumo que han quebrado stock como los de autos. Reitero la palabra, consumo. Hay más exportaciones también, pero por un precio del cobre que no se sabe cuánto seguirá así de alto. Además, todavía no se recupera el mercado laboral a niveles prepandemia. Por lo tanto, no hay más gente que antes con trabajo que reciba un sueldo de forma indefinida. Sí debemos reconocer dos factores claros de resiliencia económica. La vacunación da impulso estructural, ya que posibilita el desconfinamiento y nos muestra mejor preparados que otros países, junto a que las empresas en Chile ya supieron adaptarse para seguir operando aunque haya rebrotes. Sabemos que en política todo lo que se pueda parecer un triunfo, sea genuino o no, se festeja como propio. Más aún un gobierno que prácticamente ha tenido solo derrotas en su gestión. Pero si bien el presidente Piñera llamó a no ser exitista con la cifra, uno hubiera esperado algo más de mesura en la forma de destacar este 18,1% que, vuelvo a insistir, se debe a un nivel de gasto sumamente exagerado y que ya no se puede seguir sosteniendo. Estamos con los motores de la economía prendidos y seguiremos viendo buenas cifras en los próximos meses. Estamos recuperando genuinamente niveles más altos a lo que había antes de la pandemia. Efectivamente, la economía está recuperándose y lo hace con cifras que incluso superan los números prepandemia. El problema es que ese notable 18,1% del PIB tiene poco sustento estructural. Detrás de ello hay un componente asociado a consumo que juega un rol importante o fundamental. Hay una base de comparación muy baja, producto del impacto de la pandemia durante el año 2020. Y es que, como se ha visto en casi todos los informes económicos de este año, la baja base de comparación permite tener saltos como los ahora vistos. Sin embargo, es el consumo gatillado por la mayor liquidez que dan las ayudas estatales y los retiros de fondo el gran detonante de este PIB. Cerca de 50.000 millones de dólares que se han retirado de los fondos de pensiones. Si bien todo eso no se ha consumido, sí ha aumentado la circulación de dinero a propósito de esto y además está el tema de las transferencias fiscales. Nada de ello va a perdurar. O sea, efectivamente, en la medida que este impulso fiscal se comienza a retirar, en la medida que ya no vayan quedando fondos que retirar, este dinamismo en el consumo va a disminuir sustancialmente. Por lo mismo, el escenario actual muestra un crecimiento artificial, con mucha demanda interna y poca inversión. De hecho, el mayor gasto interno se centró en bienes durables y servicios personales como educación y salud. Lo que sí impulsó la economía y no es transitorio fue la inversión en maquinaria y equipos. Y es justamente ahí donde hay que poner el foco, dicen los expertos. Estamos viendo que otras empresas, de manera de adaptarse al nuevo escenario que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, o que significó ahora las restricciones, han invertido de manera importante en robotización, en canales digitales, en tecnología, y eso naturalmente también se refleja en esta cifra. Prácticamente todo lo que mostró este PIB es recuperación. Por lo mismo, seguir inyectando gasto podría aumentar las presiones inflacionarias una vez que la capacidad productiva del país se vea copada. El camino entonces va en otra dirección. Es necesario retomar la consolidación fiscal.
Segundo, es necesario también levantar el crecimiento de largo plazo de la economía, es decir, el crecimiento del PIB tendencial. En la medida que el gasto y la liquidez vayan disminuyendo, también lo hará el crecimiento. Las proyecciones del Banco Central, de hecho, fluctúan en torno a 2% para 2022. Posiblemente estas cifras de crecimiento sean más moderadas si uno la compara con las registradas en el segundo trimestre de 2021, porque las bajas bases de comparación se van a ir disipando. El Banco Central ya advirtió un recalentamiento de la economía que podría prolongarse con un cuarto retiro. La liquidez será momentánea, pero lo que se queda es el alza en la inflación y en las tasas de interés. Instituto Emisor. Atendiendo. Ahora vamos a revisar en detalle lo que sucedió en el segundo trimestre de este año y por qué nosotros creemos que es un crecimiento inflado. Primero, por la base de comparación. Abril y junio de 2019, año normal, 1,9% en el periodo. Luego, el segundo trimestre de 2020, fuertemente golpeados por el inicio de la pandemia, caída histórica de 13,9% promedio en esos 3 meses. Les digo, una mínima base de comparación. Por eso, entre abril y junio, como ya sabemos, la economía chilena creció 18,1%. Y ahora vamos a pasar a revisar cómo fue la evolución de los distintos sectores económicos en este segundo trimestre, con cuarentenas en gran parte del país, pero con un tercer retiro de fondos previsionales, comienzo del pago del IFE universal, además de eventos del comercio como el Cyber Day, factores que influyeron específicamente en este rubro en particular, el comercio. Vemos en abril. Comercio creció 33,1% anual, servicios 16 puntos de alza, industria 11,3%. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en mayo, donde nuevamente el comercio lidera prácticamente sin contrapesos. Miren, 51% de alza anual, servicios alza muy parecida a la de abril, industria también, la minería ya esté cayendo levemente. Y la tendencia se mantuvo durante junio. Vamos a revisarla a continuación. Ahí lo vemos. Y más 6 de junio, comercio, 46,4%, ya los crecimientos porcentuales algo menores. Servicios, muy parecido, 17%. Industria, creciendo más que en mayo, 18,8%. Y la minería nuevamente siendo algo de lastre con una caída. Pero lo importante es que es el comercio y sus crecimientos anuales los que más hay que considerar para los cálculos de crecimiento en el segundo trimestre del año. Y eso lo tienen muy claro en el retail. De hecho, al inaugurar un nuevo formato de tiendas esta semana, el gerente general de SMU valoró las cifras publicadas por el Banco Central y aseguró que es tal la confianza en el repunte económico que seguirán abriendo tiendas en el país. Nosotros estamos viendo esta recuperación en el consumo, nuestras cifras del segundo trimestre así lo demuestran y también lo estamos viendo ahora en inicios del tercer trimestre. Estamos súper confiados en que el consumo va a seguir liderando la recuperación de la economía en Chile y parte de esta confianza es que vamos a estar abriendo 3 locales adicionales en las próximas semanas. Un gerente general del retail comentará las cifras de crecimiento. Por lo tanto, si lo hicieron ahora es porque saben que está fuertemente influenciada nuevamente gasto, consumo. Y ahora, en este tema lo sabemos muy bien. Las ventas de los autos en el segundo trimestre sumaron casi 97.000 unidades nuevas. Según la Asociación del Sector, junio fue el mes que más han vendido en el periodo y alcanzaron un crecimiento de, escuchen bien, 295% respecto a 2020, casi 4 veces más. De hecho, los 3 meses, abril, mayo y junio, promediaron un alza anual de 264%. Sabemos que la base de comparación es muy baja, las automotoras estuvieron cerradas durante ese periodo del año pasado, pero igual los números impresionan. Por eso es que los factores son baja base de comparación, ya que en el mismo periodo del año pasado se vendieron solo 26.558 unidades. Hay que recordar que en ese momento aún no se aprobaba el primer retiro de fondos previsionales, las ayudas estatales no tenían los montos enormes que tienen ahora y tampoco llegaba a una parte importante de la población como lo es hoy con el IFE universal. El comercio exterior también subió mucho en el segundo trimestre, superando los niveles prepandemia del mismo periodo.
Entre abril y junio de este año, las exportaciones totalizaron 23.234 millones de dólares. ¿Cuánto fue en los mismos meses de 2019? Lo comparamos porque es un año normal. Fueron 17.018 millones. Esto es, alza de 36%. 2021 respecto a 2019. Gran parte de este aumento es por el mayor precio del cobre, que en ese periodo alcanzó su máximo histórico de $4.86 la libra y que no sabemos hasta cuánto va a durar. Por lo tanto, no hay que confiar en que el precio del cobre es símbolo de crecimiento estructural de la economía. No lo es. Bueno, el mismo escenario de alza hubo para las importaciones, las que llegaron a 20.672 millones de dólares en el segundo trimestre. Esto es 19% más que hace 2 años. Y aquí se ve claramente el efecto de la internación de bienes de consumo, tanto durables como no durables, lo que se reflejó en el crecimiento de las ventas que veíamos, comercio y también de autos. Ahora hablamos también de un factor muy importante en este proceso de crecimiento inflado de la economía en el segundo trimestre. Solo en 4 tipos de bonos este año, el fisco proyecta destinar hasta septiembre, es una proyección de los gastos hasta septiembre, 18.493 millones de dólares. Eso sin aún contemplar la extensión del ingreso familiar de emergencia a diciembre, como se anunció la semana pasada. Vamos a ver el detalle según la información de la Dirección de Presupuesto en su último informe de finanzas públicas. El ingreso familiar de emergencia entre enero y junio, que sabemos no era universal, 6.732 millones de dólares. Ingreso familiar de emergencia universal, 8.803 millones. Bono de 200.000 pesos para todos quienes habían quedado con saldo cero en sus cuentas de AFP o menos de 200.000 pesos, desembolso de 935 millones de dólares. Fondo PYME, bonos y distintos tipos de beneficios, 2.023 millones de dólares. Este monto incluso es mayor si se considera otro tipo de ayudas que no son necesariamente liquidez para las personas, que en total, solamente hasta septiembre, el gobierno espera gastar poco más de 23.000 millones de dólares, algo así como 7% del PIB. Y si esos números eran grandes, bueno, estos ustedes también los conocen. Ya se han pagado casi 50.000 millones de dólares entre los 3 retiros de fondos previsionales, monto que podría subir de aprobarse un cuarto. En el caso del tercer retiro, que fue aprobado a finales de abril y que comenzó sus pagos la primera semana de mayo, por lo tanto, alcanzan a influir fuertemente en el resultado del crecimiento del segundo trimestre, bueno, ya se han desembolsado 12.983 millones de dólares. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, han sido casi 7 millones de afiliados los que han solicitado este pago y en promedio las AFP han dado 1,4 millones de pesos a las personas, siendo Provida la AFP que lidera nuevamente los pagos, ya que también es la que tiene más afiliados. ¿Ustedes creen que aquí se acabaron los factores importantes de por qué creemos que este crecimiento de 18,1% está inflado? Bueno, este también es muy relevante. Otro factor que muestra por qué el crecimiento de la economía carece de musculatura propia es el mercado laboral. En el segundo trimestre que recién pasó, hubo casi 900.000 ocupados menos que un año antes. Si entre abril y junio de 2020 el INE registró 8.041.000 personas con trabajo, 12 meses después la cifra fue 7.142.000. Exactamente 899.000 puestos de trabajo menos que no habían sido recuperados. Estas son todas personas que por supuesto deben gastar menos porque no cuentan con ingresos fijos por esa vía. Sabemos que últimamente se ha recuperado en algo el mercado, pero ni cerca está aún de los niveles pre-pandemia. Seguimos hablando de consumo en el programa, pero desde un aspecto completamente positivo. En el retail hay innovaciones para que la experiencia del cliente, algo que obsesiona a las empresas del sector, también sea lo mejor posible para personas ciegas. Información en braille con detalle en las góndolas y aplicaciones que sirvan de lazarillo son unos ejemplos.
A veces tengo que ir sí o sí solo porque no hay nadie que me acompañe, porque es un tema de voluntad, de disposición, de si la gente puede o no puede. Entonces cuando ocurre eso hay experiencias variables, pues depende mucho de la voluntad de la gente, de la tienda. William solía depender de la voluntad de la gente para poder realizar sus compras. Ahora su discapacidad visual no es un impedimento gracias a las nuevas adaptaciones inclusivas del comercio. Este es un handtag universal, es para todos los productos, no es por una colección en específico, sino que es para toda la tienda. La idea es poder acompañar en este caso a todas las personas en este caso puntual, que tienen discapacidad visual, para tener una experiencia un poco más autónoma. Es la apuesta de la tienda Corona, que incorporó el lenguaje braille a sus etiquetas para que las personas ciegas puedan comprar en la tienda sin necesidad de un acompañante. Con estas iniciativas como la que se plantea hoy, eso va digamos, disminuyendo, dándote un poco más de autonomía y tener una noción un poco más amplia de lo que estás eligiendo para comprar. Sé que esto es un primer paso, así que, pucha, yo sé que va a ir mejorando. Primeros pasos que ya dio Sodimac al incorporar una alianza con la startup chilena Lazarillo App, que permite interactuar por videollamada con un vendedor que orienta al cliente sobre los productos y servicios que necesiten. Lo que pasa, mire, yo soy ciego, no veo nada de nada. ¿Lo escuchan, cierto? Ya. Sí, lo escuchan. Y resulta que lo que ando buscando yo es un termohervidor. Nosotros somos sus ojos en la compra en el .com. Desde que lo vamos guiando en la navegación, la comparación de productos, pero también en la compra, en la transacción. La iniciativa se comenzó a implementar en el último Cyber Monday y es la primera de estas características en el retail chileno. Ya son más de 50 los usuarios que desde entonces han utilizado la asesoría digital. Las personas que no ven, a los que no saben, utilizan lectores de pantalla o sistemas de magnificación y contraste para poder utilizar aplicaciones. Entonces Lazarillo funciona súper bien con los lectores de pantalla y estas tecnologías asistivas. Entonces estamos llevándolo a ese aspecto y también formas de poder navegar tal vez un poco independiente productos. Siempre que se apueste hacia la autonomía, estamos apostando a la igualdad de condiciones y igualdad de oportunidades. Entonces creo que es algo súper relevante como apuesta, tanto para el retail como para otros rubros. Más de 800.000 chilenos tienen algún tipo de discapacidad visual, por lo que estas tecnologías asistidas se vuelven fundamentales para la inclusión en el comercio y así fomentar la reactivación económica sin que nadie quede fuera. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica analizamos las advertencias que hizo el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero de aprobarse un nuevo retiro de fondos, ya sea por 10% o por el total del saldo. Ya volvemos. Como lo vimos en el primer bloque, el consumo ha sido fuertemente impulsado por los retiros de fondos. La evidencia es enorme al respecto. Y la evidencia también es abrumadora sobre los efectos muy negativos de un cuarto proceso, sea de 10% y mucho más, si es por el total de los saldos en las AFP. El Banco Central volvió a detallar en el Congreso las consecuencias extremadamente graves que a su juicio tendría un nuevo retiro. Hay que retirar la plata, toda. Ay, después pero Roberto, alguno va a quedar yo quedé pato. Sin sueldo. Sin sueldo. ¿Usted cree que hay gente que se va a ver complicada? Claro que se va a ver complicada, pues imagínate tú, no van a tener una mensualidad. ¿Tú prefieres eso? Yo no, para nada. Son pareja y no están de acuerdo. Y en más de alguna casa debe estar pasando lo mismo. Habrá quienes apoyen la postura más radical de Roberto o la más cauta de Gladys. El cuarto retiro continúa siendo un tema de debate entre los chilenos mientras se espera para ver si se convierte este nuevo 10% en una realidad o no. Y uno que espera que no lo sea es el presidente del Banco Central. Los retiros contribuirían al alza de tasas de interés y contribuirían al aumento de la inflación y acercaría el sistema financiero a un desequilibrio de magnitud que no hemos observado en Chile en mucho tiempo. Consecuencias extremadamente graves, según el informe del ente emisor ante la Comisión de Constitución de la Cámara, donde se advirtió que un nuevo retiro implicaría un riesgo a la recuperación económica que comienza a verse en el país. Según el Banco Central, ya no tienen la capacidad como institución de amortiguar los efectos, como sí lo hicieron en los dos primeros retiros. Un retiro del 10%
que sea visto simplemente como un paso intermedio de una seguidilla de retiros que continuará en el futuro, no es muy distinto de un retiro del 100%. Incluso se advirtió que traspasar el dinero del 100% de los fondos previsionales a los afiliados podría demorar hasta 4 años. Según la Superintendencia de Pensiones, las personas podrían retirar más de 169 mil millones de dólares. En ese caso, simplemente en el mercado en conjunto no hay capacidad de comprar los instrumentos que las AFP deberían vender para obtener ese nivel de dinero. Yo creo que no, es más para asustar a la gente. Si hay muchos circulantes, los precios se van a las nubes y genera una inflación. ¿Aún así usted está...? Sí, porque hay gente que no lo necesita. Se está viendo reflejado ya el tema de la tasa de interés, la inflación que también subió en las últimas estadísticas que salieron. No fue lo único. El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero expuso que un nuevo anticipo desde las rentas vitalicias significaría un traspaso de 925 millones de dólares. Si se aprobara adelantar el 100%, el monto subiría a más de 26 mil millones de dólares, excediendo 5 veces el patrimonio de las compañías de seguros, las que no tendrían capacidad de pago de pensiones ni de seguros de vida. Fueron categóricos varios de los expositores en relación al retiro del 100%, que sin duda eso desestabilizaría el sistema financiero en el país. Muchos reclaman que los precios de los bienes están subiendo, que cuesta encontrar incluso vehículos para comprar. Eso es parte de la inflación y esos efectos tenemos que tenerlo muy en claro al momento de aprobar o rechazar un eventual cuarto retiro. La discusión continuará con parlamentarios en el Congreso y con afiliados a distancia, pero atentos a un nuevo retiro que, según se advierte, podría tener claros efectos. Además del presidente del Banco Central, otros 2 organismos reguladores presentaron los efectos que tendría un nuevo retiro de fondos. Veamos lo que estima la Superintendencia de Pensiones. En el caso de que el retiro sea por un 10%, estiman que se sacarían 16.888 millones de dólares. Podrían sacar unas 10 millones de personas y más de la mitad de esa gente, 5,6 millones, quedarían sin nada en sus cuentas individuales. Además, proyectando la pensión futura, estiman una baja promedio de 32%, siendo más perjudicadas las mujeres que los hombres. ¿Qué es lo que pasaría en el caso de que el retiro sea por el 100% de los fondos y sin tope? Ya que hay un proyecto con tope y un proyecto sin tope. Bueno, se retirarían, escuchen bien, 169.024 millones de dólares. Más del triple de lo que ya se ha retirado en los 3 procesos anteriores juntos. Una locura de plata habría en nuestro país. Todos los afiliados quedarían sin saldo y habría un 52% de baja promedio en la pensión futura. Y solamente con las formas de cotización que tenemos ahora, se estima que tardaría en recuperar lo que se sacó 10 años para todas las personas en Chile. El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero también detalló las consecuencias si las compañías de seguros deben nuevamente hacer anticipos en las rentas vitalicias. El eventual adelanto implicaría una caída en el patrimonio de las aseguradoras desde 925 millones de dólares en caso de un anticipo del 10% hasta 26.574 millones si el anticipo es por el total. Esta última cifra es más de 5 veces el patrimonio neto de toda la industria. Según Joaquín Cortés, podría terminarse la oferta de algunos seguros si esto sucede. Hay importante impacto que comprometen la continuidad no solo de la renta vitalicia, sino que de todas las coberturas que han contratado los asegurados, vale decir, o otros seguros de vida. ¿Y por qué no decir, además de que se agravarían los efectos de la incertidumbre jurídica que generan las mociones económicas y que ya han gatillado múltiples recursos legales? Y esta incertidumbre se puede traducir en alzas adicionales de las primas cobradas a las personas y a la empresa, así como el cierre y la oferta de algunas líneas de seguro. El 1 de septiembre, cuando comience a votarse estos nuevos proyectos, veremos si las opiniones de los expertos y la evidencia de las cifras es tomada en cuenta
o pasa colada como los últimos procesos que ya se aprobaron. Terminamos la agenda económica de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.